Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. La tierra. ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales. El primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales. Si hay algo extraño en su vecindario, ¿a quién vas a llamar? ¡Casa Fantasma! Si hay algo raro y no se ven bien, ¿a quién vas a llamar? ¡Casa Fantasma! No tengo miedo de ningún fantasma. No tengo miedo de ningún fantasma. Si usted está viendo cosas correr por la cabeza, ¿a quién puede llamar? Un hombre invisible, el dormir en su cama. Oh, ¿quién vas a llamar? No tengo miedo de ningún fantasma. No tengo miedo de ningún fantasma. ¿A quién vas a llamar? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Paranormales a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Estamos arrancando junio con fuerza. Y acá tenemos un invitado especial también. Sorpresivamente, no sé qué hay el invitado, ¿no? Ya es tendencia ahí en redes sociales, así que lo hemos invitado acá también, ¿no? Aunque creo que es Adrián disfrazado, pero no sé. Antes de ir con Adrián, también lo tenemos ahí. Ulises de Figueira en la producción, el señor Johnny Arce en los controles, por favor, con respeto. Señor, por Y favor. acompañados de Miguel Yáñez. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a... Oye, no me malores el micrófono. Él decía con maldad, te está cortando el micrófono. Sí. Buenas noches a todos nuestros oyentes, a los que nos ven por el Facebook en vivo. Espero que les guste el programa de hoy, ¿no? Acá tenemos a Anonymous, también nos ha acompañado, Sí. es Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acá no muy sorprendido por las protestas que hay en Estados Unidos, pero es algo que es un poquito más fuera de lo normal, ¿no? En realidad, o sea, nunca ha llegado tanto, creo, el asunto, ¿no? Claro, exactamente. Por eso nos acompaña, está con la máscara hoy día, ¿no? Ha venido caracterizado hoy día, Adrián. Se sacó la mascarilla. Claro, pero ahora tiene una máscara, pues. Bueno, no nos olvidemos, Adrián, que este programa viene por el auspicio de la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Humanist International, que están nuestros auspiciadores, quienes nos siguen por Facebook. Gracias a ellos estamos aquí al aire, tercamente al aire, ¿no? Como decimos siempre. En una coyuntura complicada, qué complicado está este año, ¿no? Sí. Adrián, ¿qué hacemos? ¿Lo reseteamos? Creo que estamos tarde. Sí, no, este medio año parece una década, ¿no? No, Sí, por ahí nos dijeron en un chat, este año no tiene meses, sino tiene niveles de dificultad. Ajá. Estamos subiendo. Nivel 6. Estamos subiendo de level, ¿no? Entre la pandemia, las protestas, ¿qué más tenemos? Los extraterrestres y ahora los fantasmas, como el programa de hoy, ¿no? Bueno, hemos acabado un mes entero hemos dedicado al tema del COVID-19 y la emergencia, ¿no? Todo lo que se ha derivado de la emergencia.
Y bueno, ahora vamos a matizar un poco con otros temas que no tocamos hace tiempo, ¿no? Este tema de los fantasmas. Sí, ¿no? ¿desde cuándo? Ya teníamos que soltar al COVID, ya lo tenemos del cuello. No, pero de todas maneras vamos a estar tocándolo siempre, ¿no? Siempre. Sobre todo en este primer bloque siempre van a aparecer este tipo de noticias. Siempre. Bueno, vamos con nuestro primer bloque para comentar a ver la noticia idiota de la semana. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. ¡Es mi propiedad! No necesitaba golpes ni insultos para dar la peor de las amenazas. Te voy a avisar para que te contagies de COVID. Te voy a contagiar. Entonces, ¿cómo vas a entrar? Esta mujer es la misma que aseguraba ser toda una gurú y que tenía la receta secreta para acabar con la pandemia. Nadie puede, tú eres policía y sabes que nadie puede entrar a mi casa. Al verse descubierto, Isabel Ciulén se aferraba con todo para evitar que la policía ingresara a este policlínico, ubicado en la cuadra 3 de la calle Lazareto en San Martín de Porres. Al ver que la policía no se iría sin revisar su ilegal negocio, apeló al llanto y al show. ¡No me voy a hablar! Decía ser enfermera, pero ni siquiera sabía ponerse la mascarilla. Juraba que todas estas personas, algunas de las cuales estaban conectadas a balones de oxígeno, eran su familia. ¡Tú perdiste el virus! Y dale con el nosotros vivíamos felices. Finalmente, este centro de salud que funcionaba de manera clandestina fue clausurado y multado con más de 8.500 soles, mientras que Isabel Ciulén sería acusada por los presuntos delitos de ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de funciones, exposición a personas en peligro y propagación de enfermedades contagiosas. Bueno, ahí está una vez más, una nueva persona esta señora ofrecía curar el coronavirus en 10 días, y resulta que ella también dio positivo. Adrián, tú no has ido por allá, ¿no? No, aparte de lo que es raro, ¿no? Que bueno, si ella podía curar el virus y ya mismo lo tenía, no creo que de repente se inmoló así por la causa, ¿no? Así como inocularse para ver qué pasaba. Tipo así es, Sánchez Carrera. Quería inmolarse por la ciencia, ¿no? Sí. Y con esta, ¿cuántas van ya? Ya perdimos la cuenta de cuánta gente ha ofrecido curas contra el COVID-19 a lo largo desde que empezó la pandemia, ¿no? Cientos y cientos. Sí. Se han multiplicado, ¿no? Con las semanas, en vez de que haya menos, hay más, ¿no? Sí, pues. Es un virus también. Es un virus. Los vendedores de remedios son virales, ¿no? Hasta Donald Trump ofreció una cura contra el virus. Ya vemos los resultados. Sí, estamos fregados. Sí, tremendo. Lo que pasó no Anonymous. Anonymous también está de acuerdo. Bueno, vamos a ir al siguiente, sí, porque hay mucho que comentar. Queremos también una noticia actual, varias actuales que están ocurriendo a la par. No va a quedar chico la hora. Sí, no va a quedar chico. Entonces vamos a escuchar la siguiente nota, Jenny. Saludarte desde el estado de Chiapas. Como lo mencionas, fueron actos vandálicos bastante fuertes el que se suscitaron el día de ayer por la noche por parte de pobladores de la localidad de Venustiano Carranza, aquí en Chiapas. ¿Qué fue que sucedió? Bueno, pues un grupo de habitantes de este municipio comenzaron a realizar actos vandálicos en donde en este lugar saquearon una tienda de conveniencia, además de comercios pequeños, y también le prendieron fuego a lo que es la entrada de la presidencia municipal. Ellos quemaron madera, quemaron algunos objetos frente a la presidencia, no lo vandalizaron como tal, pero sí realizaron diferentes actos ahí en este lugar. Hasta el momento las autoridades del gobierno del estado de Chiapas no han informado qué fue lo que sucedió en realidad, aunque hasta el momento de manera preliminar presuntamente estos actos vandálicos se dieron debido a que la gente comenzó a creer en falsas noticias. ¿A qué me refiero? Comenzó a circular en redes sociales, en Facebook, así como en grupos de WhatsApp, una información de que presuntamente
un dron estaba dispersando un líquido para matar a las personas y que incluso estaba dispersando un polvo para poder matar a estas personas, de esta forma enfermarse del coronavirus. Y bueno, pues algunas personas presuntamente creyeron esto y comenzaron a realizar actos vandálicos. En realidad parece broma, ¿no? Sí. Pero esas cadenas de WhatsApp que dices, ¿quién carajo va a creer eso, no? Hay gente que cree. Y sin embargo se convierte en una verdad, ¿no? O sea, ha pasado, aquí también pasó hace un tiempo, ¿te acuerdas cuando hablaban de que habían atrapado, ¿no? Estas personas que, ¿no? Secuestraban niñas y les quitaban la grasa del cuerpo. No, los órganos. Y fue un manchay que tomaron una comisaría, casi incendiaron un patrullero, la gente lo quemó por un rumor por una cadena de WhatsApp, ¿no? Sí, lamentablemente pues la gente cree en tonterías últimamente. Y esto que ha pasado es lo caso, ¿no? Porque, sí. O sea, supuestamente lo que llegó por WhatsApp es que, esto es en Chiapas, en México, un dron pasó por las calles infectando con COVID-19 a la gente. O sea, ya no solamente la antena, sino que son drones que te infectan con coronavirus. Adrián. Es como el otro lado de la moneda de la noticia anterior, ¿no? Sí, claro. Era la persona que ofrece curarse del virus y supuestamente que da la oferta de matar gente, ¿no? Bueno, pucha, que en realidad no es que sea lo opuesto, las cosas se relacionan, la gente cree cosas extrañas porque me parece más interesante que la realidad, ¿no? Pero yo creo que ese es parte del propósito de justamente este programa, o sea, tratar de que poco a poco, cuando no granito de arena para que la gente pueda reflexionar un poco más en qué cosas le está creyendo y si tienen validez o no. Claro, entonces estas fake news no son tan inocuas como se supone, ¿no? En realidad son peligrosísimas. En este contexto de la emergencia, la pandemia, son dos cosas, ¿no? Por un lado genera más miedo, ¿no? Y por el otro lado genera que muchas personas piensen, como ya se ha tratado aquí, ¿no? Que el virus no existe. Me sorprendió que un amigo me decía esta semana, me comentaba que había perdido 2 familiares con el COVID-19 y me preguntó, entonces era verdad. ¿En qué planeta vives? Y le decía, ¿en qué planeta vives? ¿No? Pero de verdad, o sea, detrás de su pregunta hay toda una construcción mental, ¿no? De que mucha gente de verdad cree que esto de la pandemia es una falsedad, que nos están mintiendo con el propósito de todas las cosas que hemos hablado ya. Poner ¿no? un chip y tanta vaina. Exactamente. ¿No? Entonces, dentro de esta lógica, hay personas que dicen, pues los drones que están circulando nos quieren contagiar. No me acordé de Invasión Extraterrestre. Justo estaba viendo el fin de semana esta serie de los 80, buenaza, ¿no? Donde dispersaban el virus en globos aerostáticos para que mueran los extraterrestres, ¿no? Algo así con los drones, ¿no? O sea, los drones están por las calles circulando y nos quieren matar a todos, ¿no? Pucha madre, estamos jodidos. Una mezcla de esto puede derivarse de toda una novela, una serie, una película, ¿no? Michelle Alexander está apuntando ahí, ¿no? Está anotando todas las noticias idiotas, la está apuntando para hacer otra serie. Adrián. No, y estas cosas generan un montón de mitos. Yo creo que tiene relación efectivamente con la pandemia, que es que la imaginación fluye mucho más rápido, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto no es solamente cuestión de salubridad y esas cosas, sino ahorita que se están viendo las protestas de Estados Unidos, alrededor de las protestas han surgido un montón de mitos también. O sea, hay un montón de cosas, o sea, por ejemplo, falsedades acerca de supuessto, ha habido saqueos, pero también hay noticias falsas de donde no ha habido ningún saqueo, dice que hay saqueos y violencia, donde no había violencia y cosas claro, por el estilo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces surgen las noticias raras por todos lados y bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, claro, y bueno, ya que hablamos de cosas disparatadas, hemos hablado de estas noticias trágicas que están pasando en Estados Unidos, también sería bueno comentar un poco, Adrián, lo que hemos vivido el fin de semana, ¿no? Con el despegue final. Finalmente sí hubo buen tiempo y por fin salió. Y salió, ¿no? Coméntanos un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido el fin de semana? Un hecho histórico que ha pasado un poco opacado con todo lo que está pasando en Estados Unidos y con la pandemia, ¿no? Mira, efectivamente es algo interesante, ¿no? Porque primero hay que recalcar que este programa espacial se truncó durante el gobierno de Obama, ¿de acuerdo? En 2011 más o menos, y Obama justamente es un presidente que ha tenido fama de ser más pro ciencia y todo el asunto, y este presidente que tiene Estados Unidos, que es el anti-ciencia, justamente curioso, la primera persona del espacio de un vuelo privado, ¿no? Entonces es interesante que las cosas no son tan blanco y negro. Claro, exactamente. Y bueno, pero efectivamente todo, para mí es una gran alegría que había sido un éxito hasta ese momento, que ya están ahí, ahora falta ver qué pasa cuando regresen en unas pocas semanas, ¿no? Claro. Pero aparentemente todo va muy bien y funciona.
Y los memes están increíbles también, ¿no? Sí, yo leí por ahí que decían, bueno, se fueron al espacio, es lo mejor que han hecho, ¿no? ¿O por qué se van al espacio si hay cuarentena? No, si hay cuarentena, ¿no? Sí, la hipocresía. No, es la mejor forma de huir del COVID-19 en estos momentos, ¿no? Sí, no. Bueno, acá hay que mencionar que en realidad, desde toda la historia de los vuelos espaciales, los astronautas siempre han hecho cuarentena, ¿no? Claro, obvio, claro que sí, claro que sí. Tienen un área especial para hacer cuarentena y cuando han tenido que ir a salir por el Soyuz ahí en Kazajistán, también ahí tienen que buscarse un lugar especial para hacer una cuarentena. Correcto. Bueno, vamos a saludar a todos los que se conectan. Está Héctor Aponte, a quien le mandamos acá a nuestro amigo Héctor Aponte, le mandamos un saludo también. Ciencia y ateísmo, dice: lo que debería preocupar no es la cantidad de charlatanes y estafadores, sino la cantidad de gente que les cree, ¿no? También hay, y Héctor dice efectivamente, ¿no? Ambas cosas deben preocupar, ¿no? Dice Juan Carlos Hola, ¿quiere hacerle Víctor? En unos momentos viene. A Mari Echevarría Barreto, buenas noches, también buenas noches para ti también. Que se conecten en breve, vamos a ir con nuestro tema de fondo. Pero estábamos cerrando este antes y después en la carrera espacial. No, yo había escuchado a Trump, que Trump se golpeaba el pecho diciendo, ya ves, nosotros sí, robando pantalla como muchos políticos, ¿no? Hacen exactamente lo mismo, ¿no? Parece el alcalde de San Juan de Origancho. Robar pantalla, apenas fue un éxito el evento. ¿Qué hubiera pasado si no era un éxito? Pero son esas contradicciones que tiene el ser humano, ¿no? Porque por un lado vemos estas noticias al inicio, ¿no? De cómo las personas creen cosas tan disparatadas, ¿no? Cuando quieren envenenar con drones contaminados, y por otro lado vemos que el hombre tiene la posibilidad de llegar al espacio y probablemente sea el inicio del camino hacia Marte o de pronto más lejos, ¿no? Claro. Tenemos esa dualidad, ¿no? Al infinito y más allá. Claro. ¿no? Oye, si esas personas hubieran leído siquiera el manual de su propio Ministerio de Salud, el manual, no se pide que sepan de ciencia, solamente hubieran leído el manual de instrucciones del COVID-19, no estuvieran creyendo tanta tontería, de verdad. Sí, pues, pero bueno, estamos estas noticias agridulces, ¿no? Por un lado, sí. Y por otro nos sentimos contentos, por el otro lado preocupados, pero bueno, seguimos adelante. El ser humano es un misterio, ¿no? Y él sin Fre dice: hola amigos, buenas noches, saludos desde mi búnker, dice. Está escondido junto con Trump ahí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir ya a nuestro tema de fondo. Nos están pidiendo este tema que hemos aguantado durante buen tiempo, ¿no? Años. Justo cuando íbamos a tocar este tema nos agarró la pandemia, ¿no? Sí. Pero bueno, volvemos con fuerza con los temas paranormales. Y ahora la gente. Vamos a escuchar esta nota introductoria y ya volvemos con el tema de fondo. Una cámara de seguridad graba una espeluznante imagen flotando sobre un desguace. Extraños cuentos que surgen sobre los lugares más encantados del mundo. Alguien me hizo una foto con mi cámara y no fui yo. Voces incorpóreas grabadas. Hilachas de ectoplasma. Extrañas imágenes. Y círculos de luz que aparecen en cinta después del hecho. ¿Hay que llamar a los cazafantasmas? ¿O solo tenemos que ir al médico? Seguimos a los científicos que investigan la mente de los encantados y diseccionamos las pruebas más imponentes sobre apariciones fantasmales con detectives paranormales. Las anécdotas son una cosa, las pruebas son otra muy distinta. ¿Son visitas del otro lado? ¿O solo los quejidos y chasquidos de un edificio viejo transformados por la imaginación humana? Para el renombrado escéptico y mago James Randi, la respuesta es simple. Las anécdotas son una cosa, las pruebas son otra muy distinta. Le aconsejaría a la gente que cree en fantasmas que observen bien las pruebas, que las observen pensando que alguien quiere engañarles o como si se estuvieran engañando a sí mismos. Lo último es lo más probable. Cuando la ciencia y lo sobrenatural chocan. Bien, escuchamos esta nota introductoria para ya meternos de lleno al tema. Este tema que es fascinante, interesante y que puede ser abordado desde ¿no? Tiene muchas aristas y para eso vamos a conversar hoy día con Víctor Manuel Sánchez. Él es neurocientífico, además toca estos temas de manera,
el tema del cerebro, ¿no? De las percepciones, todos estos temas que están relacionados a lo que hemos conversado muchas veces aquí en el programa y a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Víctor Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches al público que nos está escuchando también. Perfecto, gracias Víctor por aceptar la invitación. De plano nomás, ¿cómo podemos entender este tema de los fantasmas? O sea, si podríamos de pronto elaborar alguna definición, sabemos que mucha gente lo puede entender de forma distinta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podríamos estudiarlo, no? Porque ese es un tema, no deja de ser un tema interesante. Bueno, se puede abordar de miles de formas esto. Lo cierto es que la creencia en fantasmas, está vinculada con la creencia en la vida más allá de la muerte, ¿no? O sea, es indesligable, ¿no? Entonces, de repente, para poder entender el tema de los fantasmas, habría que entender, digamos, la creencia en la vida después de la muerte, ¿no? Que parece que es algo que está presente en casi todas las culturas, si no en todas, ¿no? Digamos, yo pienso que por allí, digamos, sería la primera forma de enfocarlo, ¿no? De hecho, Edgar Morin, que es sociólogo, ¿no? Sí, te estamos escuchando. Uno de los rasgos, justamente, que, digamos, caracterizaba a los seres humanos, y les había permitido desarrollar cultura, era justamente el creer en cosas más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de lo visible, ¿no? Mientras que el resto de animales, ¿no? Solamente pueden relacionarse con lo visible, con lo que, bueno, no necesariamente con lo que ellos perciben, digamos, de manera inmediata. Los seres humanos podemos imaginar cosas que están más allá de lo inmediato, ¿no? De recuerdos o cosas ficticias, ¿no? Arte, por ejemplo, ¿no? Digamos, la vida después de la muerte es, digamos, una de las cosas que también imaginamos, ¿no? Así es. Y yo creo que los fantasmas entran por ahí, ¿no? Claro. Víctor, tengo aquí un libro muy interesante que es Esto es paranormal, ¿por qué creemos en lo imposible?, de Richard Wiseman, que es muy interesante. Hay una cita que él menciona pues a Sue Blackmore y dice: ¿hasta qué momento no me había planteado seriamente llevar a cabo ninguna investigación sobre fenómenos paranormales? Después de todo, ¿por qué iba a perder el tiempo estudiando la posible autenticidad de cosas que probablemente no existían? No obstante, los comentarios de Sue me hicieron caer en la cuenta de que el trabajo podría merecer la pena si me distanciaba de la existencia de los fenómenos en sí mismos y en cambio me centraba en la oculta y fascinante psicología que había detrás de las creencias y la experiencia de la gente. Esto es bien interesante porque nos da digamos, un horizonte, una línea de cómo podríamos estudiarlo de pronto desde la psicología, que es digamos, ¿no? O de la neurociencia, que es tu especialidad. Sí, bueno, o sea, se puede estudiar desde el punto de vista de la psicología, ¿no? De la neurociencia, pero también habría que no dejar de lado el plano cultural, ¿no? O sea, yo pienso que al final, digamos, estas construcciones tienen también una importancia cultural, ¿no? O sea, al final, digamos, bueno, eso quería tocarlo un poco más adelante, pero bueno, ya lo voy soltando. Las personas, cuando terminamos creyendo en ciertos elementos comunes, en fantasmas, o en ovnis, o digamos en chupacabras, cosas así, también como generamos una comunidad, ¿no? O sea, como que hay un grupo que, digamos, sabemos pues que tenemos algo en común, ¿no? Y algo en común es que hemos podido acceder a esta verdad, ¿no? Que, digamos, el resto de personas no ha podido acceder, ¿no? Claro. Esto es un motivador también, creo que fuerte, así ¿no? es, así aparte del lado psicológico, ¿no? Ya que mencionas la cultura, y es importante, quienes no saben un poco cómo se originan estas historias o estas ideas de los fantasmas, vamos a escuchar brevemente, ¿no? Un poco acerca del origen de los fantasmas y luego comentamos un poco entrando ya a lo que mencionaba sobre el tema cultural, ¿no? Vamos a escucharlo en el número 5. La idea de los fantasmas está presente en todas las culturas del mundo. Ya desde el antiguo Egipto se acostumbraba a darles ofrendas a los muertos para que no volvieran del más allá, de manera similar a como se hace el Día de los Muertos en México. Entre los antiguos griegos había la costumbre de ponerles una moneda en la boca a los cadáveres para que pudieran darle propina a Caronte, el barquero que cruza las almas al otro mundo. La literatura y las leyendas tienen ejemplos de fantasmas famosos. El padre de Hamlet, que volvió de la tumba para
decir que lo asesinó su propio hermano, la Llorona, quien lamenta la muerte de sus hijos desde hace cientos de años. El holandés volador, el fantasma de un barco cuyo capitán se atrevió a desafiar la ira de Dios. Los fantasmas de un cuento de Navidad de Charles Dickens, o el graciosísimo fantasma de Canterville, que desde Inglaterra se frustra por no poder asustar a sus huéspedes norteamericanos. Pero que el concepto esté tan extendido no significa que los fantasmas existan. Escuchamos, Miguel. Víctor, buenas noches, te habla Miguel Yáñez. Hola Miguel. Una consulta, mire, a pesar que nuestra tecnología ha avanzado grandemente, se descubren nuevas medicinas, nuevos retos, ¿no? Inclusive estamos a puertas de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué la gente sigue creyendo en fantasmas? ¿Cuál es el motivo para creer en esto? Bueno, como más o menos lo comentaba, pareciera que, digamos, o sea, nuestro cerebro, dentro de las cualidades que tiene, está, digamos, esta capacidad que tiene para poder imaginar cosas que están más allá de lo que percibimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta capacidad es lo que también nos hace humanos, ¿no? Entonces, estas cosas que podemos imaginar no necesariamente van a estar a veces motivados por cuestiones racionales, ¿no? Como por ejemplo, oye, quiero inventar, digamos, un mecanismo para viajar más rápido, ¿no? Entonces de repente puede ser una aspiración racional que te puede llevar a imaginar cosas. Pero normalmente eso no sucede así, ¿no? Sino que sucede más por estímulos emocionales, ¿no? Pues yo me siento de determinada forma, de repente me siento mal o me siento muy alegre, y esto me lleva a que, bueno, se segreguen ciertas sustancias químicas que también afectan nuestro cerebro, ¿no? Que llevan a que uno, digamos, imagine cosas que digamos trasciendan la realidad, ¿no? O sea, este deseo de trascendencia, esta sensación que te produce el sentir que, digamos, estás más allá de la realidad física, es una sensación muy fuerte, muy potente, ¿no? Es algo que de alguna manera te hace sentir vivo, ¿no? Claro, pero entonces llegamos a la conclusión que no podemos confiar en nuestros propios sentidos. Claro, o sea, en parte, digamos, los sentidos son limitados para poder, digamos, comprender cómo es la realidad, ¿no? Eso creo que el principio de la modernidad nace allí, ¿no? Justamente el desconfiar de aquello que, digamos, nos pueda, digamos, proveer los sentidos. O sea, yo entiendo, o sea, yo en estos temas trato de abordarlo tratando de entender. Bueno, yo tengo una formación como sociólogo también, ¿no? Entonces yo trato de abordarlo por el lado de entender a las personas que creen y las razones por las que creen, ¿no? O sea, para tratar también de establecer un puente, ¿no? Porque como estas creencias muchas veces están muy arraigadas con temas también emocionales, con temas, ¿no?, de sentimientos profundos, ¿no?, con recuerdos, con memorias, ¿no?, hasta con tradiciones que pueden tener ciertas comunidades. Bueno, no comunidades, con comunidades me refiero nosotros en el día a día, ¿no? Sí, personas, claro, ¿no?, amigos, etcétera, ¿no? A veces, digamos, el poder entender cómo piensan, digamos, ayuda a de repente poder transmitir de repente una visión más escéptica, una visión más científica sobre estos temas, ¿no? Claro que sí. Ese tema cultural es muy interesante, pero quisiera botar un poco. Hace un tiempo conversábamos con el doctor Mariano Querol, y él nos hablaba un poco cuando le preguntábamos, ¿no?, acerca de los fantasmas y de las almas, ¿no?, de la perspectiva de la psiquiatría específicamente, ¿no? Y él nos contestó eso. Quisiéramos escucharlo y luego volvemos aquí para analizar. Psiquiatría no estudia la cuestión de los fantasmas, pero cuando se plantea la cuestión de los fantasmas, la psiquiatría piensa que se trata de fenómenos alucinatorios. Alucinación quiere decir que aparece algo que no existe y la persona cree que eso es verdad, o escucha algo que no ha sonado y cree que es verdad. Camina por ahí, ve la luz, fantasmas, muerto, miedo, corre, pues se comunica el miedo,
se comunica la ilusión de ver, porque alucinación es ver cuando no hay, ilusión es cuando hay algo y se ve otra cosa. Es una diferencia entre alucinación e ilusión. Ahí escuchamos al doctor Mariano Quiroga, a quien hemos entrevistado más de una vez, ¿no?, sobre estos temas interesantes, ¿no? Y hacía una distinción, ¿no?, entre ilusiones y alucinaciones, y yo le sumaría un tercer término que es la sugestión. Víctor, quisiera, para que, bueno, los que nos escuchan no son especializados en estos términos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, y obviamente estamos hablando de personas en condiciones normales, digamos, no que estén locas, que sufran de esquizofrenia, sino en condiciones normales todo el mundo puede sufrir de ilusión, ¿no? De ver una ilusión óptica, tener algún tema de sugestión. ¿Cuál es la diferencia entre esos aspectos y cuándo se presentaría o se podría presentar, Víctor? Bueno, o sea, podríamos, para hacer una distinción muy simple, ¿no? Es como que grados, ¿no? La sugestión es lo más, digamos, leve, la ilusión y seguiría en términos, y digamos, lo más fuerte sería una alucinación, ¿no? O sea, la alucinación es lo que, digamos, la gente normalmente asocia de repente de manera errónea, pero lo asocia con la locura, ¿no? O sea, con, digamos, casos clínicos que tendrían que ver con esquizofrenia, ¿no? Con alucinación estamos hablando ya de alteraciones en la percepción de la realidad, ¿no? Escuchar voces, ¿no? O, digamos, ver gente que habla, o ver cosas que se mueven. Esas son alucinaciones, pero en estos casos estamos hablando de patologías, es decir, enfermedades de la mente, ¿no? En el caso de las ilusiones, como tú has mencionado, las ilusiones ópticas, ¿no?, o las ilusiones sonoras, es cuando, por ejemplo, ¿no?, si uno pone ilusiones ópticas, por ejemplo, en el buscador de Google, ¿no? Por ejemplo, tú vas a ver que hay varios como que dibujos que te engañan, ¿no? Así es. Tú piensas que de repente, ¿no? No sé, pues estás viendo un cuadrado, pero en realidad es un círculo, o estás viendo, digamos, dos cuadrados de distinto color, pero no son de distinto color, sino que en realidad, como uno está bajo un fondo distinto, tú crees que tiene distinto color. Entonces, la ilusión es como que cierta circunstancia, ¿no?, que, o digamos, el percibir algo de una manera que no es, debido al contexto donde está, ¿no? Claro. Y finalmente la sugestión tiene que ver con algo más de digamos, el empezar a percibir algo por la influencia del medio externo, ¿no? Es decir, por ejemplo, y eso es lo que justamente de repente pasa en el caso de fantasmas, o en el caso de las creencias en general, ¿no?, o chupacabras, etcétera, que es, yo lo he visto, ¿no? Oye, en esta casa, digamos, penan, o en esta casa hay gente que haya aparecido, o en esta casa, digamos, cuando tú entras ya te da una enfermedad, te mueres, no sé qué cosa, ¿no? Claro. Entonces, allí, digamos, lo más probable es que uno entre allí, por más que no crea, se va a sentir incómodo, se va a sentir, digamos, con nervios, ¿no? Eso es lo más probable, ¿no? ¿Por qué? Porque te han sugestionado antes, ¿no? Y por más que uno no crea, ¿no? Eso suele pasar cuando vemos películas de terror, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo no creo fantasma ni nada de esto, pero veo una película de terror y ya, pues, o sea, sí que, digamos, me siento sugestionado a que atrás están mirándome a alguien, exactamente, apagar la luz, ¿no? Porque exactamente. Me hice acordar, alguna vez conversaba con Armando Robles Godoy, ¿no?, que estaba dando una ponencia sobre cine, ¿no? Y decía, ¿por qué? Le preguntamos por qué a la gente le apasiona tanto de las películas de terror, ¿no? Y decía, no, es que así a su estilo, Robles Godoy decía, no, voy a repetir tal cual lo dijo, me dijo, es que el ser humano se hace unas pajas terribles con las películas de terror, porque lo estimula. Lo que quería decir es que en realidad uno busca el estímulo finalmente con esas películas, ¿no? A pesar de que te genera esta ansiedad o estos temores, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, se generan sustancias químicas, ¿ya? O sea, la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, hace que coloquialmente la gente habla de sentirse vivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir sentirse vivo, no? O sea, nosotros, podemos hablar de dos funciones que tiene el sistema nervioso, ¿no? Una es el sistema nervioso, el parasimpático y el simpático, ¿no? El parasimpático es cuando estamos tranquilos, ¿no? Estamos relajados, estamos tranquilos, ¿no? Pero cuando hay una situación, digamos, de riesgo, nuestro corazón empieza a latir fuerte, nuestra respiración también, ¿no? Y nuestros sentidos se empiezan a agudizar, ¿no? O sea, lo que de repente hemos escuchado historias de alguien en una situación de muerte que, digamos, se volvió más fuerte o se volvió más rápido, ¿no? Claro. Y ahí lo que pasa es que se está activando el sistema nervioso simpático, ¿no? Para justamente luchar en esa situación, ¿no?, de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera las películas de terror
y las historias de fantasmas, o sea, la sugestión, también logra eso, ¿no? Logra, digamos, el poder, digamos, hacerte sentir esa emoción, ¿no? Te mueve, digamos, claro. te toca muy fuertemente, ¿no? Claro. Claro, bueno, entonces ya queda claro, la ilusión, bueno, es cualquiera puede tener una ilusión óptica, auditiva, ¿no? La pareidolia, ¿no? Uno dijo muchas veces, ¿no? La alucinación puede producirse, no sé, pues, por comer un brownie, ¿no? De esas que prepara Ulises, ¿no? Claro. Ayahuasca. Y la sugestión tiene que ver con, como mencionaba acá Víctor, que vas a un lugar que supuestamente está embrujado, te dicen que este lugar está embrujado, te han matado a alguien, entonces así no haya nada, de pronto o no creas, puedes sentir un temor muy fuerte, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco, Víctor, un poco esa es la... No, claro. Ahora, en el caso de los fantasmas, quizá lo que sería interesante diferenciar es cuando nosotros empezamos a tener ilusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, entras a ilusiones producidas por la sugestión, pero no terminamos de entender que son ilusiones, ¿no? En el sentido de que, o sea, yo recuerdo que a mí, por ejemplo, en mi familia creen bastante en los fantasmas, ¿no? O sea, en mis distintos familiares, y digamos, me dicen, pero es que tú nunca has visto, y yo como que le respondo que sí he visto, pero luego, o sea, yo me doy cuenta que en realidad, por ejemplo, una cosa que a mí me pasaba de niño, era que veía un perro negro, siempre que entraba a la sala de mi casa, ¿no? Veía un perro negro, ¿no? O sea, pero yo, en lugar de correr o algo, o sea, yo como que me quedaba mirando fijo y me daba cuenta que no era un perro, o sea, no era un perro, que era, digamos, no una casaca o era una bolsa, ¿no? Y tenía mucho que ver con que yo, de niño había sufrido ataques de perros, ¿no? Entonces, entonces yo ya estaba como que sugestionado por ese lado, ¿no? Entonces, claro, yo siempre creía ver, digamos, ese perro negro ahí, pero no era un perro, pues en realidad era algún objeto que yo creía que era un perro, ¿no? Ahora, hablamos también de estímulos y de fenómenos físicos, algo que muy poca gente conoce y que me gustaría en este momento compartir, es el tema de la relación de, por ejemplo, el infrasonido, ¿no? Muchas veces, ¿qué cosa es el infrasonido? Y cómo puede estar relacionado de pronto a la idea, ¿no? Al poder, la posibilidad de ver, entre comillas, ¿no? Sentir, entre comillas, fantasmas, ¿no? Vamos a escucharlo y lo comentamos aquí. Un oído humano, joven y sano, es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20 kHz. El infrasonido es un sonido por debajo de 20 Hz, por lo tanto los humanos no lo pueden percibir. Pero el hecho de que no lo escuchemos conscientemente no significa que no nos afecte. En los seres humanos, el infrasonido puede causar una serie de efectos extraños y aparentemente inexplicables: dolores de cabeza, náuseas, terrores nocturnos y trastornos del sueño. Ahora, si el infrasonido golpea con ciertos valores de intensidad y frecuencia, entonces puede resonar con los ojos humanos, haciendo que estos vibren. Esto puede llevar a una visión distorsionada y ocasionar avistamientos de cosas extrañas, que algunos podrían llamar fantasmas. Bien, ahí una explicación sencillita nomás de qué cosa es el infrasonido y cómo podría lograr, según lo que se menciona, que uno escuche o vea fantasmas. Víctor, ¿esto es correcto? Sí, claro, o sea, bueno, el video está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, o sea, a veces nosotros limitamos, digamos, las cosas que creemos a las cosas que percibimos, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas que están mucho más allá de nuestra percepción, ¿no? Y claro, pasa con el tema de los infrasonidos, ¿no? Que el video, el audio está bastante claro, ¿no? O sea, los sonidos que están bajo los 20 Hz, ¿no? Sí terminan afectándonos, ¿no? Y nos pueden hacer, digamos, provocar estas alucinaciones, ¿no? Correcto. Miguel, tenías una consulta, creo. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un infrasonido y la llamada cacofonía, que le llaman? ¿Qué es el sonido de los fantasmas, ¿no? Que cuando hablan, cuando se escuchan las voces, ¿no? La cacofonía. La psicofonía, ¿era? La psicofonía. No, así le llamaba yo. La psicofonía, es decir, cuando alguien escucha, claro, sí, acá un fantasma. La psicofonía. Se me ha quedado el término, disculpa.
No, a ver, la psicofonía, a ver, los que no saben qué es psicofonía, las psicofonías son estos, ¿no? Cuando captas una señal de radio que no se escuche, de pronto escuchas que te escuchas, ¿no? Trae el pan, no escuchas así de pronto, ¿no? O algún sonido que tú relacionas, ¿no? Claro, porque la cacofonía tiene que ver con una disonancia en el sonido, ¿no? Sí. No, ha sido un lapsus corchos acá de Miguel. Disculpa. No, bueno, yo pienso que puede haber una gran relación allí, ¿no? Lo cierto es que yo estaba justamente revisando a ver si había estudios al respecto, pero pareciera que no hay mucho abordaje, digamos, científico al respecto, o sea, sobre estos temas todavía al menos. Entonces, hay varias cosas que tenemos como supuestos, es decir, como hipótesis, ¿no? En el terreno científico, ¿no? Pero es bastante probable que, digamos, estos sonidos que supuestamente producen los fantasmas estén relacionados con, digamos, ondas muy bajas de sonido, del infrasonido, o también puede ser por, digamos, la influencia de los campos magnéticos o del electromagnetismo, ¿no? O sea, hay una serie, pues, de, digamos, efectos físicos en el ambiente, en la naturaleza, que nosotros no podemos ver, no podemos escuchar, pero que están allí, ¿no? Claro, y que pueden producirnos, digamos, reacciones, ¿no? Y que, claro, nosotros tenemos que interpretarlas y darles algún sentido, ¿no? Y que las estamos diciendo que son fantasmas. Claro. Víctor, ahora que hablamos de estímulos, ¿has escuchado acerca del casco de Dios de Michael Persinger? Este casco que se usa para estimular el lóbulo temporal y que, bueno, se ha trabajado en laboratorio para que le llaman el casco de Dios porque dice que estimula, ¿no?, el lóbulo temporal y que puedes con eso ver fantasmas, incluso hasta la presencia de Dios, ¿no? O al Dios que reconozcas, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, o sea, en general, una de las cosas que se ha hecho en neurociencia es el estudio de, digamos, qué áreas del cerebro se activan ante determinados estímulos, ¿no? Cuando uno está alegre, por ejemplo, cuando uno está triste, ¿no?, etcétera. O sea, qué áreas del cerebro, digamos, se activan, ¿no? Que tú puedes, digamos, teñir, digamos, lograr, digamos, ver eso en estudios de neuroimagen, ¿no? Y se ha llegado también, digamos, en el caso de experimentos con animales, ¿no?, a estimular ciertas áreas para ver, digamos, cómo se reacciona y se reproduce, ¿no? Entonces, yo no conozco demasiado el tema del casco de Dios, o sea, en términos generales, lo que sé es que parecía que es un aparato, digamos, que va en esa misma línea, ¿no?, en la de, digamos, poder aparentemente estimular, digamos, el cerebro de tal manera que la persona sienta, ¿no?, que ha visto, pues, un espíritu o que ha visto, digamos, un fantasma, etcétera, ¿no? Pero el cuestionamiento que puede haber allí es hasta qué punto lo hace este casco que parece que estimula con ciertas ondas magnéticas, ¿no? O es la sugestión del propio experimento, ¿no? Entonces, lo que entiendo o lo que conozco del tema es eso, ¿no? Nos queda claro esa definición. Ahora, hay otro tema interesante, que es el de las leyendas urbanas, volviendo un poco hacia atrás, hacia lo que mencionabas del tema cultural. ¿Cómo se construyen estos? Y acá tenemos varias, ¿no? Tenemos un montón aquí en el Perú, y una de ellas es la famosa Casa Matucita, ¿no? Hace un tiempo nosotros conversamos también con Ladislao Terry, que es el dueño, o era, ¿no?, porque ya lo vendió, el dueño de esta casa, y él mismo estaba, cada vez que lo llamaban, decían, me tienen gato con esta historia. Y acá nos cuenta un poco cómo comenzó esta historia de la Casa Matucita, ¿no?, en su versión. Vamos a escuchar, Johnny, que sigue con el celular. Ahí está. Vamos a escuchar, Johnny, esta historia contada por el propio dueño de la Casa Matucita, de qué pasó realmente, o qué ha pasado realmente. Acá es donde dicen que hubo esa leyenda que están hablando en YouTube de que los empleados mataron a las personas y les dieron no sé qué veneno. ¿Por qué surgieron estas historias? Porque en un comienzo teníamos un guardián que era el jardinero de la casa de mi abuela, justamente, que los fines de semana se pegaba sus buenas borracheras. Buenas trancas. Sí. Entonces subía a medianoche y ya no había luz en la casa, subía tropezándose a medianoche, abría una puerta de reja que estaba a la mitad de la escalera, que tenía una cadena, y el hombre subía arrastrando la cadena hasta su dormitorio. Entonces subía con un farol portátil también, porque habían desconectado la luz por seguridad, y los muchachos en la calle pues están penando, están los fantasmas, tiraban piedras,
terminaron rompiendo todas las lunas de todas las ventanas. Bueno, y el hombre salía molesto por la ventana y como una persona muy mayor decía, ahí está el fantasma, ahí está el fantasma. Bien, ahí escuchábamos al Ladislao Terry, el ex dueño de la Casa Matucita, porque la lo vendió finalmente. Pero contaba cómo nació la historia de los fantasmas de la Casa Matucita. Y bueno, nos da pie para hablar un poco de cómo se creen estas historias urbanas, Víctor. Oye, está bueno ese reportaje, está bueno. Sí, claro. No, y es bastante, a mí me parece un poco divertido, ¿no? Porque te das cuenta, o sea, cómo un hecho tan, tan cotidiano, ¿no? Al final, digamos, que se ha convertido en esta creencia, ¿no? Y bueno, todos aquí ya podemos de repente hablar de lo que son los mitos también, ¿no? Uh-huh, o sea, claro que sí. Mitos, de personas heroicas, ¿no? Incluso cuando hablamos de personas que realmente existieron, ¿no? Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿no? Que son personas que realmente existieron, ¿no? Bueno, cuando uno estudia, ¿no? La historia, se da cuenta pues que no eran pues como realmente los pintaban, ¿no? De repente en el colegio, ¿no? Entonces, si es que esto pasaba con los personajes históricos que realmente han vivido, ¿no? Es mucho más fácil, digamos, añadirle cosas en los relatos cuando se trata de seres imaginarios, ¿no? Cuando hablamos de fantasmas, cuando hablamos de ovnis o espíritus o lo que sea, digamos, se suelen agregar cosas, ¿no? Se suelen, ¿no? Para hacer el relato más interesante tienes que agregarle cosas que no, como que son, ¿no? Entonces, y de esa manera pues va engrandeciendo ese relato, y en el caso de la Casa Matucita creo que queda claro, ¿no? Era un señor pues que no andaba de brazos, digamos, ahí como moviendo la cadena y todo, y cuando salía a gritar a la gente que lo molestaba, ya pues, ¿no? Generaba esa idea, ¿no? De que había una criatura allí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cuando una historia se repite tanto, se esparce tanto, llega un punto que se convierte en una verdad y ya inamovible, ¿no? Y generalmente vamos a escuchar esta, Johnny, ahora sí, por ejemplo, que dicen que es el lugar más embrujado del planeta aquí en Escocia, ¿no? Vamos a escucharlo y lo comentamos aquí. Hoy un buen grupo de turistas se prepara para descender a las catacumbas de South Bridge, famosas por ser uno de los sitios más encantados del planeta. Muchos han asegurado haberse encontrado con un hombre tenebroso, borracho y furioso. Se cree que este hombre fue uno de los dueños que sacaba dinero de robar a los pobres que vivían aquí. Se dice que una madre descorazonada vaga por las catacumbas. Potencialmente es un espíritu muy peligroso. Le ha dicho a los médiums y clarividentes que perdió un hijo. Este espíritu, al parecer, molesta a las mujeres embarazadas, empujándolas y haciéndolas tropezar. Bueno, y aquí tenemos cientos de lugares también, ¿no? El Real Felipe y un montón de lugares que tienen estas historias también de fantasmas, ¿no? Finalmente podrían haber nacido como contaba el dueño de la Casa Matucita, Víctor. Creo que Víctor tuvo una llamada de Víctor. Te decía que así como esta historia en Escocia, hay muchas aquí en el Perú también donde podría haber nacido como nació la historia de la Casa Matucita, y solamente pues ya se convierten en lugares turísticos donde conviene incluso, ¿no? Que se fomenten estas historias de fantasmas porque obviamente estimula el turismo. Sí, justo, bueno, ahí también está ese papel. De hecho, me parece que pasa lo mismo con el monstruo del lago Ness, ¿no? Claro. Hice un documental hace unos años que digamos, este monstruo tiene que existir, ¿no? En el sentido de que si no existe ese monstruo, no hay, digamos, las visitas que tiene ese lugar, ¿no? Yo quería complementar algo respecto del tema de los mitos. O sea, me ha hecho recordar el tema que tiene la amígdala y en general, digamos, el sistema límbico, que es el sistema del cerebro, digamos, donde se procesan las emociones. Cuando tú recuerdas más aquello que es más loco o más fantasioso, más fantástico. Y de hecho, un truco que tiene la gente para memorizar cosas, esto los que son estudiantes lo deben saber, es crear historias locas,
por ejemplo, si te quieres aprender la tabla periódica o, no sé, los huesos del cuerpo, lo que sea, tú tienes que inventarte como una historia loca, ¿no? De que los huesos están peleando entre ellos, ¿no? Y digamos, a uno le salió un cohete, ¿no? Y entre más loca, visual y extravagante sea la historia, más fácil va a ser de poder recordarla, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido, si tú dices, oye, no, en el caso de la cama pisita, ¿no? O un protagonista cualquiera, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Era un señor, ¿no? Un señor, ¿no? Que, digamos, estaba ahí borracho. Eso no es tan fácil de recordar como decir, oye, ¿sabes qué? Hay gente muerta ahí, ¿no? Y esa tú entras y sales, pues, enfermo, ¿sabes algo, no? Claro. Ahora, otra pregunta interesante derivada de eso también es ¿cuánto influyen los medios de comunicación en reforzar estas historias? Y lo digo porque vemos reportajes todo el tiempo, este programa tiene 10 años, y analizamos constantemente cómo los medios de comunicación abordan o tratan el tema de los fenómenos paranormales. Y tú esperarías, pues, que en una nota de entrevista pues, a diferentes especialistas para hablar del tema, pero ves a Pochita, ves a Hajimi, a Rivera, todas las personas que viven o que han hecho de estos temas un negocio, no es la verdad. Claro. Entonces, y no entrevistan pues a un físico, un psicólogo, un psiquiatra, es decir, tratar de darle más amplitud al tema. ¿Cuánto influyen los medios de comunicación en reforzar estas historias? Yo creo que muchísimo, ¿no? O sea, eso queda claro. Habíamos hablado de la sugestión, ¿no? Que era justamente cómo uno puede empezar a creer cosas en la medida que, digamos, las personas que lo dicen, ¿no? Entonces, si es que tú puedes ser sugestionado por tu familia o por de repente gente de tu barrio, imagínate por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a cuánta cantidad de gente llega, digamos, esto. Ustedes han puesto algunos ejemplos, yo me hacía recordar mucho este caso que me pareció bastante alarmante, el de las momias estas, no extraterrestres. La momia de Nazca. La momia de Nazca. Que varios medios le dieron espacio, ¿no? A los supuestamente especialistas de esto, ¿no? Y los arqueólogos los llaman, ¿no? Porque no serían los indicados, ¿no? Para hablarnos, ¿no? De la cultura nazca y todo eso, pero no, o sea, se le da espacio a estas personas y claro, ¿no? Esto lo que genera es que en la población en general sea más fácil el creer, digamos, que sí, pues realmente existen fantasmas, existen ovnis. Y esto también tiene que ver con que las personas que hacen difusión científica lo tienen más difícil, en el sentido de que obviamente la información científica es más compleja, ¿no? O sea, incluso las personas que se dedican, ¿no? O nos dedicamos, digamos, a la investigación científica, es arduo la labor, ¿no? O sea, tú tienes que invertir horas para poder entender las cosas y a veces ni siquiera se entienden bien, ¿no? Y, digamos, el especialista en un área, ¿no? Por ejemplo, dentro de la neurociencia, el especialista en un área no necesariamente va a poder comprender al especialista de otra área, ¿no? Así ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Entonces, esto, digamos, al ser más complicado, tiende a ser un poco más aburrido, y al ser más aburrido, pues, uno tiene, digamos, sale perdiendo, pues, frente a las otras historias que son emocionantes, ¿no? Oye, hay momias de Nazca, hay unos extraterrestres, oye, ¿no? Qué emocionante, qué genial, ¿no? No, y hay que explicarlo bonito, ¿no? Porque incluso hay gente que sigue pensando que tenemos anónimos acá, no hay que decir que no es no es un ser humano, ¿no? No. Por ahí veo un comentario, ¿no? Otra cosa interesante allí es que cuando se desmienten a veces estas noticias no tienen tanto impacto. No sé si lo han percibido ustedes que tienen, ¿no? Que llevan el programa. O sea, cuando sale una noticia falsa, digamos, ¿no? Ya, digamos, sí tiene impacto, etcétera, ¿no? Pero cuando se desmiente, y ya se ha desmentido lo de las momias de Nazca, yo no vi la misma repercusión, ¿no? O sea, es como que yo me enteré de que había desmentido porque yo sigo, digamos, ¿no? A las personas que hacen la labor de investigar esto, ¿no? Y desmontarlo. Pero no es que se le comunicó a la población eso, o en los mismos medios de prensa, donde entrevistaron a los supuestos especialistas de la momia de Nazca. Y mucha gente, yo me imagino que ya quedado con la idea de que no, sí son reales, sí son extraterrestres. Claro, el miércoles vamos a hablar de ese tema, justo vamos a hablar de ese tema el día miércoles adelantando, spoiler, vamos a hablar de ese tema el día miércoles, pero no deja de ser interesante, ¿no? Como fenómeno para estudiar, para investigar, para analizar, y nada, Víctor, una última consulta, o dos. Una, ¿dónde se puede consultar información al respecto, desde tu campo, desde lo que tú conoces, o alguna recomendación? Y la otra es, ¿dónde podemos de pronto seguir tu trabajo, lo que haces, para poder, para que se puedan comunicar contigo?
Bueno, yo en realidad estoy haciendo recién mis pininos de neurociencia. Yo estoy elaborando recién mi tesis de maestría sobre un tema de funciones ejecutivas. A mí me pueden seguir por Facebook, mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Campoblanco, ¿no? Entonces, yo tengo tanto mi página de Facebook como mi canal de YouTube, ¿no? Donde, digamos, con mi nombre completo, Víctor Manuel Sánchez Campoblanco, la gente, o sea, si le interesa un poco mi análisis, les puede interesar. Me dedico más al tema de neurociencia aplicada a la educación, ¿no? Tan importante que es la educación, claro, en estos tiempos, ¿no? Sí, digamos, y las cosas que la neurociencia ha descubierto sobre cómo aprendemos están revolucionando, digamos, esta área, ¿no? Claro. Y respecto de dónde consultar información sobre fantasmas, bueno, yo diría en Google Académico, etcétera, pero de repente no es de repente algo tan amigable para personas que de repente que no están familiarizadas con estos temas. Es hay revistas, ¿no? Como de divulgación científica, ¿no? Que no necesariamente están especializadas, pero son de divulgación científica como muy interesantes, que tiene artículos al respecto, ¿no? También hay una página interesante de neurociencia que es Psicología y Mente, ¿no? Que también explica las cosas de manera sencilla. De una forma donde se puede, digamos, entender bien, o sea, un concepto que podrías buscar, te recomendaría buscar es el concepto de disonancia cognitiva, que ya no nos ha alcanzado tiempo de repente para conversar, pero básicamente es cuando con nosotros lo que tendemos a hacer es ajustar nuestras creencias o ajustar la información que recibimos a las creencias que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en los fantasmas, entonces las cosas que vamos a ver vamos a tratar de que coincidan con eso, ¿no? Porque si que no coinciden con eso, requieren un esfuerzo mental que normalmente no es. Correcto. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo esta noche. Ha sido muy didáctico. Queremos siempre en el programa tocar diferentes puntos. Nos queda corto el tiempo, pero ahí estamos en el intento. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, se fue Víctor Manuel Sánchez Campoblanco, que pueden buscar en Facebook. Está Ulises diciendo, está bien, un ratito más. Queremos agradecer a todos los que están comentando, no se han quedado ahí con ganas de seguir comentando. Le bajo un poquito ahí para ver dice, solo es miedo lo que no conoce, dice Carlos de la Cruz, ¿no? Dice, claro. Están todos ahí, dice, no es cuestión solo de científico, dice Neo Norville Montenegro, ¿no? Vamos a invitar un día también acá para que venga a hablar ese. También existe, Leonard Romero dice, también existe la psicosis colectiva, pero a nivel mundial se ven las actividades OVNI, por ejemplo, y cómo le explica, eso vamos a hablar el miércoles. Bueno, a todos los que se han conectado, les agradecemos mucho que nos sigan este día, lunes, empezando junio. Sí. Y Adrián Núñez también, que creo que, no sé si se conecta por ahí, a veces desconectó ya. Acá, Adrián, vamos a despertarlo. Miguel, echarle alcohol. Sí, últimas palabras antes de que Johnny nos vote. Sí, no quiere votar acá. Un saludo para mi esposa, para mis hijos, para mi mamá, mi papá, que nos están viendo. Bueno, espero que el programa les haya gustado. No se olviden, este miércoles vamos a hablar de un tema interesantísimo. Por supuesto. Bueno, agradecemos a Ulises Desiderio en la producción, a Johnny Arce en los controles. Ahí está con la máquina nueva, ¿no? Está moderna. El miércoles. Una cosita más. Recuerden que Adrián Núñez viene gracias a Urban Line. Búsquenlo en Facebook, ropa para caballeros. Hoy día es Adrianimus. Adrianimus. Hoy día es Adrianimus. Sí, muchas gracias a todos los que han comentado, ¿no? Muy interesantes sus aportes también para el programa. Y nada, siempre leemos. Hay que explicar. Él es Adrián. No es anónimo. No, y él es inmune al coronavirus, por si acaso. Definitivamente. Sí. Nada, nos vemos el miércoles ya. El miércoles vamos a hablar sobre ovnis extraterrestres. Tenemos un invitado especial, un invitado de muy lejos viene invitado para abordar este tema. Nada, agradecemos a todos los que nos siguen. Volvemos el próximo miércoles de aquí a las 7 de la noche en Paranormales. Si hay algo extraño, es vecindario. ¿A quién vas a llamar? ¡Casa Fantasma! Si hay algo raro y no se ven bien, ¿a quién vas a llamar? ¡Casa Fantasma!
Hasta aquí llegó su programa Paranormales. Nos volveremos a encontrar a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Está sintonizando Radio Canto Grande 97.7 FM, la primera y la única radio que trabaja con energía solar, que no tan solo protege sino cuida el medio ambiente. Eso nos hace diferente como personas pensantes. Paneles solares, eso me suena interesante. La vida es una nota musical, al igual que esta materia ambiental, por lo cual lo encuentras aquí de todos modos. Canto Grande FM 97.7 lo tiene todo, lo tiene todo. Tus hijos se quedaron sin matrícula.